Es un placer, estimados oyentes, darles la bienvenida a un nuevo programa de la revista radial. Un profesor de física y astronomía es agnóstico, no cree en Dios, pero se niega a descartar la posibilidad de que Dios exista. Se calcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países, la mayoría en África. Cada año más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas. Además, ¿cuántos años puede vivir un ser humano? Son temas que vamos a compartir en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, un placer tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Impresionado por lo que nos toca leer hoy de las minas antipersonales. Sí. En la operación técnica nos acompaña Carlos Morti, quien les habla a Victoria Pereira, y vamos a hablar de un artículo bastante interesante, ¿no? Porque siempre parece que hablamos de ciencia por un lado y de fe por el otro. Lo cierto es, según informa la agencia Fran Press, y según este artículo del 19 de marzo del año 2019, se titula así: La ciencia no mata a Dios, es lo que asegura el premio Templeton Marcelo Gleiser. El premio Templeton, que recompensa cada año a una personalidad que explora la dimensión espiritual de la vida, fue otorgado el martes 19 de marzo del año 2019 al físico teórico brasileño Marcelo Gleiser, quien se esfuerza por demostrar que la ciencia y la religión no son enemigas. Gleiser, de 60 años, profesor de física y astronomía especializado en cosmología, nacido en Río de Janeiro e instalado desde 1986 en los Estados Unidos, es agnóstico, no cree en Dios, pero se niega a descartar la posibilidad de que Dios exista. El ateísmo es inconsistente con el método científico, dijo Gleiser a la AFP. El ateísmo es una creencia en la no creencia. Por lo tanto, niegas categóricamente algo contra lo que no tienes pruebas. Mantendré la mente abierta porque entiendo que el conocimiento humano es limitado, agregó. El físico se enfoca en hacer accesibles los temas complejos. Ha escrito sobre cambio climático, Einstein, huracanes, agujeros negros, la conciencia humana, trazando los vínculos entre las ciencias y las humanidades, incluida la filosofía. También ha explorado en profundidad cómo la ciencia y la religión ambos intentan responder preguntas sobre los orígenes de la vida y el universo. Lo primero que se ve en la Biblia es una historia de la creación, dijo. Cualquiera que sea su religión, todos quieren saber cómo surgió el mundo. Esta curiosidad fundamental une la ciencia y la religión, aunque cada una proporciona respuestas muy diferentes. La ciencia tiene una metodología donde se eliminan las hipótesis. La ciencia puede dar respuestas a ciertas preguntas hasta cierto punto, señaló Gleiser. Esto se conoce desde hace mucho tiempo en filosofía. Se llama el problema de la primera causa. Nos quedamos estancados, dijo el físico padre de 5 hijos. Debemos tener la humildad de aceptar que hay misterio a nuestro alrededor. Lo contrario es arrogancia científica. Entonces, ¿qué piensa de las personas que creen que la Tierra fue creada en 7 días? Ellos posicionan a la ciencia como el enemigo porque tienen una forma muy anticuada de pensar sobre la ciencia y la religión en la que todos los científicos tratan de matar a Dios, dijo, para luego afirmar, la ciencia no mata a Dios. Por otro lado, acusa a los nuevos ateos de hacer un mal servicio a la ciencia al convertir la religión en su enemigo. Para Gleiser, quien creció en la comunidad judía de Río, la religión no solamente es creer en Dios, también proporciona un sentido de identidad y de comunidad. Al menos para la mitad de la población mundial. Es así, dijo. Es extremadamente arrogante que los científicos bajen de las Torres de Marfil y hagan estas declaraciones sin entender la importancia social de los sistemas de creencias. Cuando escuchas a científicos muy famosos que hacen pronunciamientos como la cosmología ha explicado el origen del universo y el todo, y ya no necesitamos a Dios, eso es una completa tontería, agregó el científico, quien dijo que porque no hemos explicado el origen del universo en absoluto, sostiene entonces este científico, vamos a decir físico teórico brasileño, Marcelo Gleiser, quien se esfuerza en demostrar que la ciencia y la religión, Alberto, parece que no son enemigas en su opinión. Sí, a veces en ciertas fuentes parece que la ciencia y la fe son 2 temas irreconciliables. Pero a decir verdad, la Biblia, que es la palabra de Dios, contiene mucho de ciencia. Y lo que más llama la atención es que uno de los libros más antiguos
o de los que se piensa que es el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, tiene una demostración o habla mucho de cosas que después el hombre fue descubriendo casi que a finales del siglo XX. Por ejemplo, descartando a Job por unos segundos, vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, leemos: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda. ¿Cuántos siglos hace que se escribió el libro de Isaías? Y ya se hablaba, ya se explicaba de la redondez de la tierra. En Isaías 40, 28 leemos: ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios, volviendo al libro de Job, levanta muchas preguntas que son motivadoras para la ciencia. Por ejemplo, en el capítulo 38 de Job, versículo 4, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y si así siguiéramos leyendo desde el versículo 6 al 12, vamos a descubrir que hay mucho de ciencia, hay mucho conocimiento. Claro, era la sabiduría de Dios. Así que yo le voy a proponer a nuestra audiencia que estudien en sus casas todo el capítulo del libro de Job, especialmente el capítulo 38 hasta el final. Pero permítame decirle ahora, aprovechando bien y redimiendo bien el tiempo, qué es lo trascendente. La Biblia es la revelación de la mente de Dios. Y el propósito de la Biblia es revelarnos a su Hijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31, dice el apóstol: Estas cosas se escribieron para que ustedes crean en el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El tema central de la Biblia es la redención, porque usted y yo necesitamos no un libro de ciencia, sino un Redentor, Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más de la Revista Radial. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la Revista Radial. Nos vamos a preguntar cuántos años puede vivir un ser humano. Como ustedes saben, por ahí la expectativa se ha extendido, pero vamos a estar abordando ya eso en unos minutos. En tanto, vamos a hablar de este artículo del diario El Observador, que señala que desde 1900 la expectativa de vida promedio a nivel mundial ha aumentado a más del doble, gracias a una mejor salud e higiene públicas, así como a mejores suministros alimentarios. Sin embargo, un nuevo estudio realizado con italianos longevos indica que aún no hemos llegado al punto máximo de la longevidad humana. Si existe un límite fijo biológico, no estamos cerca aún, comentó Elisabetta Barbi, demógrafa de la Universidad de Roma. Barbi y sus colegas publicaron su investigación el 28 de junio en la revista Science. El récord actual de la expectativa de vida humana más larga se fijó hace 21 años, cuando Jeanne Calment, una francesa, murió a la edad de 122 años. Nadie ha vivido más tiempo desde entonces, hasta donde saben los científicos. En 2016, un equipo de científicos de la Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx hizo la osada declaración de que el caso de Calment era más atípico de lo que parecía. Argumentaron que los humanos ya habían alcanzado un límite fijo de esperanza de vida, que era de unos 115 años, según sus cálculos. Cualquiera que estudie los límites de la longevidad se enfrenta a dos grandes retos estadísticos. No hay muchas personas que vivan hasta edades avanzadas, y las personas con esa cantidad de años a menudo
pierden la noción de cuánto tiempo han vivido en realidad. A esas edades el problema es poder asegurarse de que la edad sea real, explicó Barbie. Desde hace tiempo se sabe que la tasa de mortalidad es algo elevada en la infancia y disminuye durante los primeros años de vida. Vuelve a subir con los adultos en sus 30 y finalmente se dispara entre los 70 y 89 años. Si la tasa de mortalidad siguiera aumentando exponencialmente en las edades de extrema vejez, entonces la duración de la vida humana sí tendría el tipo de límite que propuso el equipo de la Facultad de Einstein en el año 2016. No obstante, eso no fue lo que Barbie y sus colegas descubrieron. Notaron que entre los italianos más ancianos, la tasa de mortalidad deja de aumentar. La curva se aplana súbitamente y se estanca, formando una especie de meseta. Los investigadores también descubrieron que las personas nacidas en años posteriores tienen una tasa de mortalidad ligeramente más baja cuando llegan a los 105 años. Muy bien, estamos hablando entonces de la posibilidad de extender a veces la expectativa de vida, ya sobre todo con la mejora de la calidad de vida en los últimos 100 años. Sí, lo que arroja el estudio más que nada es que aunque el hombre vive un poco más, parece haber un tope, aunque algunos, una vez que pasan los 105 años, también pueden llegar a los 110 o a las 112 o a las 111. Aparentemente, cuando alguien pasa cierta edad, todavía tiene chance de vivir algunos años más. Y parece que está en los genes de la persona cuánto tiempo va a vivir, si los genes se pueden volver a dividir, si pueden volver a reconstruirse o no. Son muy pocos los que llegan a esta edad, así que no sé si es para nosotros. ¿Cuántos años puede vivir un ser humano? ¿100 años? ¿120? Hace un tiempo atrás hablamos de la francesa que se mencionó, sí, Jeanne Calment, que habría llegado a los 122 años. Ahora muchos están convencidos de que fue su hija la que la reemplazó. Cuando ella murió, su hija denunció su propia muerte y siguió viviendo bajo el nombre de su mamá, para luego cobrar la pensión de su mamá. Eso es lo que hoy muchos creen. Y esto nos pincha un poco el globo, que ya nos quita la esperanza de llegar a los 122, pero ¿cuántos años puedes vivir? La Biblia dice en el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y luego dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La BBC creó una app que hace una estimativa basada en el lugar donde vives y en tu edad y tu sexo, cuántos años podrás llegar a cumplir. Puesto que nosotros vivimos en Uruguay, Alberto y yo podemos aspirar a llegar a los 73, 74. Y Victoria, como es mujer, podría llegar a los 80 años. Claro. Depende de dónde me mude también, ¿no? Depende, sí, en realidad depende de dónde vives. Claro. Si viviéramos en Angola, Alberto y yo ya estaríamos tocando fondo y Victoria llegaría quizás a los 54. Mucho peor la expectativa. Sí. Para las mujeres el mejor lugar para estar es Japón, aparentemente. Allí la expectativa de vida son 87 años y para hombres es Suiza con poco más de 81 años. Así que, Alberto, después del programa nos vamos para allá. En realidad ya no podemos vivir 100 años, porque buena parte ya lo vivimos. Ya está detrás de nosotros y nos quedan 10, 30, 50 años. ¿Cómo viviremos estos años que nos quedan por delante? Y esto también era la pregunta de los que hacían la prueba con el app de la BBC. ¿Cómo vas a vivir estos últimos años? ¿Vas a vivir con o sin jubilación? ¿Vas a vivir con buena o con mala salud? ¿Tendré la fuerza para trabajar si es necesario? Y ahí vuelvo al texto bíblico. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pensar en los pocos o muchos años que tenemos por delante, Dios mediante, nos sirve para planificar. Aunque todos esperamos en la vejez poder vivir un poco más tranquilo, tener una jubilación digna, nos cuesta asumir que ya hoy deberíamos prever. Que si en la vejez queremos vivir Dios mediante con buena salud, ya hoy debemos cuidar nuestra salud.
Enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay una historia del tiempo medieval, fuera del micrófono hablaba un poco de esto, era el tiempo cuando en la corte de los reyes había bufones. No sé si dicen en todos los países lo mismo. Bien. Esos personajes que hacían como rey, ¿no? Este personaje que hacía payasadas y alegraba la vida del rey. En alemán usan la misma palabra que se usa para bufón, también es la palabra que se usa para el necio. Y el bufón podía aconsejar también al rey, y como pocas otras, podía decirle la verdad sin temer por su vida. Porque total, si al rey no le agradaba la verdad, podía decirse, es un bufón, un necio, Claro. quien lo dice. Y un día uno de estos reyes, allá en Europa, después de reírse mucho con su bufón, le dijo, verdaderamente tú eres el necio más grande que conocí en mi vida. Y aquí te doy un cetro de plata, que es para el bufón número 1. Es para que tú te lo guardes hasta que encuentres a uno más necio, más loco que tú. Y este bufón seguía en la corte de aquel rey hasta que el rey ya llegó a cumplir bastante edad y llegó a estar en el lecho de muerte. Y un día este bufón le visita al rey que estaba moribundo y dice, rey, yo escuché que usted va a emprender un largo viaje, que usted quiere viajar todavía. Y el rey dijo, no es que yo quiera, es inevitable este viaje. Ah, dice, pero entonces usted va y vuelve pronto. No, dice el rey, de este viaje nadie regresa. ¿No va a regresar? Ah, pero entonces usted seguramente ya previó, ya que usted no va a volver, mandó muchas cosas para aquella tierra para que la reciban bien. No, dice el rey, la verdad que no tuve tiempo para prever. Ah, ¿usted recién ahora se enteró? ¿Usted no sabía que tenía que hacer este viaje? No, mi hijo, toda la vida yo sabía que un día me tocaría hacer este viaje. Entonces dice el bufón, perdóname, rey, pero yo le voy a devolver el cetro, porque usted es el necio más grande que he conocido en mi vida. Toda su vida supo que tenía que emprender este viaje, y no ha previsto para este viaje. ¿Cómo es posible? Dice la palabra de Dios, enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos años te quedan para vivir? Viva estos años para que rindan al máximo. Vivan estos años para que en estos años se acumulen tesoros que permanecen para siempre. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial y nos vamos a referir a una historia para de alguna manera dar a cuenta de una realidad que está latente al día de hoy. Vamos a hablar del peligro de las minas y esta información la vamos a tomar del periódico de Cataluña. Afganistán, alrededores de Kabul, debido a la altitud del terreno y a pesar de que el aire es cristalino y de hallarse el sol en el cenit de un cielo azul intenso, el frío se deja notar en el rostro. En ese inhóspito paisaje, Hasmat, un niño de 7 años, recoge leña, ramas secas más bien, con la que alimentar el hogar de su vivienda y dar calor a sus padres y hermanos. En su búsqueda, responsabilidad diaria de cooperación con su familia, se encuentra con lo que aparenta ser un maravilloso juguete, un extraño artefacto en forma de mariposa. El niño, acostumbrado a jugar con simples palos y cajas de cartón vacías, lo mete contento en su cesto y continúa la faena. Al terminar su tarea, vuelve corriendo a casa como siempre, pero en esta ocasión más alegre si cabe, deseoso de mostrar a sus familiares su insólito hallazgo. Cuando impaciente llega a su morada, su progenitor aún no ha vuelto del trabajo, pero en la cocina reúne a su madre y a sus hermanos para enseñarles orgulloso su descubrimiento. Con manos temblorosas por la tremenda excitación, con parsimonia, disfrutando cada segundo de su inesperado protagonismo, va sacando poco a poco del cestillo la atractiva mariposa ante los desorbitados ojos de sus hermanos pequeños que, al verlo, parecen exclamar un «oh» de admiración. Hasmat disfruta como nunca y en el instante cumbre de su exhibición alza lentamente su mano con el misterioso juguete.
En un gesto natural para un niño de su edad, la lanza al aire. El objeto cae plomo ante la atenta mirada de todos. Al impactar en el suelo, el diabólico invento muestra el auténtico fin para el que se creó. Una tremenda explosión deja paso en el corazón de esta humilde vivienda al infierno más aterrador. Los vecinos sobresaltados corren hacia el destrozado hogar de Hazmat entre la densa polvareda y los escombros. Cuando logran llegar al interior, se desvela ante su atónita visión un espectáculo dantesco. Pequeños cuerpos desmembrados pero con vida gimen desgarradoramente su dolor. Ya se sabe, la guerra es la guerra, cruel, implacable, desoladora, con todas sus muertes, hambrunas, injusticias, crueldades, mezquindades, servidumbres y todos sus crímenes, heridos, odios, sometimientos. Por este oscuro negocio, 5 miembros de una misma familia, 4 de ellos niños menores de 8 años, permanecen con graves mutilaciones que les impedirán llevar una vida normal durante el resto de sus días. En el mundo existen millones de minas que, una vez firmada la paz entre beligerantes, van recolectando pacientemente su cosecha de horror entre la vulnerable población civil. El 4 de abril se celebra el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas, que en pleno siglo XXI continúan siendo un negocio muy lucrativo. Estamos compartiendo un relato que evidentemente es muy crudo, pero de alguna manera para graficar esta dura situación que se vive en muchas partes del mundo. Recordamos que más de 110 millones de minas están repartidas en más de 64 países. Decimos que la mayoría, Alberto, están en África, y además agregamos que cada año más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas. Sí, titulamos el peligro de las minas, el peligro de las bombas, y lo que ustedes hicieron fue un relato de una atrocidad que se está viviendo en tantas partes del mundo. Un mundo que a veces parece tan conocido y que tiene facetas tan desconocidas. Pero ¿qué es la guerra sino una oportunidad para enriquecerse? Aviones que salen miles de millones de dólares, bombas que salen cientos de miles, y bombas antipersonales que cuestan a veces unos pocos cientos de dólares, pero que mutilan cuando no matan, que dejan improductivas grandes cantidades de tierras que ya no van a poder ser utilizadas para la agricultura, y tampoco sus alrededores. Ahora, lo irónico, lo que a veces no se dice, lo que a veces no se menciona, lo que a veces no buscamos, la información adecuada, es que los mismos fabricantes de minas antipersonales son los que ofrecen su servicio para desminar grandes proporciones de terreno. ¿Cuán cierta es la palabra de Cristo cuando le dijo a sus discípulos: el ladrón viene para robar, matar y destruir? Porque lo más atroz de las minas antipersonales es que, como comentábamos hace un rato, no mata, sino que mutila la vida de niños que ya no van a poder tener un futuro laboral. Jesús, gracias a Dios, vino con otro fin. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir, pero gracias a Dios que Jesucristo vino para dar salvación y para dar vida eterna. Muchas veces hablamos de que en ciertos lugares del mundo hay conflictos, pero déjeme decirle que si en su corazón no reina Cristo, hay una guerra en su interior, y el único que le puede liberar de esa guerra es Jesucristo. Gracias a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, gracias porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario puede limpiar su corazón. Y no solamente limpiar su corazón, borrar su pecado, sino que Dios quiere poner a su cuenta la justicia de Cristo, si usted la recibe, si usted cree en Él. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598 99000540, reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay lo hacen directamente al 099-000540.
En Facebook nos buscan por Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde, nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.